Dios bendiga. Bienvenidos a nuestra clase o estudio semanal. Hoy viernes 25 de julio del 2025. Vamos a recoger nuestros pensamientos y vamos a prepararnos para esta penúltima lección de este tomo 10, unidad 4. Ya dentro de 2 semanas, con el favor de Dios, estaremos ahora comenzando la unidad 3, que viene siendo acerca del libro de Job. Pero hoy, entre hoy y la próxima semana, estaremos ya culminando con esta unidad 4 del tomo 10. Estamos tratando los temas acerca de la carta a los tesalonicenses del apóstol Pablo. El tema principal y central de la perseverancia en permanecer en la fe y del segundo retorno de nuestro Señor Jesucristo. Así es que bienvenidos a todos los que ya están entrando, a los que se están conectando y los que también más adelante estarán viendo la transmisión. Bendiciones, serán bendecidos y así lo creemos y lo declaramos en el nombre de Jesús. Oramos. Padre nuestro, Dios bueno, maravilloso, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos has concedido nuevamente, Señor Jesús, de poder conectarnos por medio de esta plataforma y continuar con el estudio y la enseñanza de tu palabra, que es vida. Padre de la gloria, que todo lo que compartimos, Señor, a través de este medio, Señor, esta palabra tuya, palabra santa, palabra poderosa, palabra que renueva nuestras fuerzas y redarguye nuestros corazones. Dios del cielo, reconocemos y entendemos que es palabra tuya, no palabra de hombre. Y así, Padre celestial, creemos que la misma hará el trabajo por la cual, Señor, es enviada y cumplirá tus propósitos en cada una de nuestras vidas. Gracias te doy, Señor Jesús. Una vez más me presento delante de ti en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos nuevamente. Esta es su hermana Marilyn Colón y estamos aquí en representación de la Iglesia del Calvario, bajo el ministerio de nuestro amado pastor Osvaldo Torres con su esposa Abigail. Para comenzar, quiero que pensemos en la palabra miedo. ¿Qué significa miedo para ti? ¿Qué causa el miedo a ti en particular? Hay diferentes cosas que cada uno de nosotros tendemos a tener miedo, a otros algo más significante o más impotentes que otro, pero no deja de ser lo que quizás para mí puede ser un miedo, no es para otro. Un miedo, por ejemplo, algo tan sencillo que veo muy común en mi familia, es el miedo que le tienen a las arañas o a algún animal pequeño, the bugs. A esas criaturas pequeñas que serán feitas algunas de ellas, pero realmente no hacen daño. Sin embargo, causan un terror y un miedo a muchas personas que hasta los pueden paralizar. Así que el miedo, en la parte negativa, podemos ver que puede causar daño en el sentido de que nos paraliza, de que nos impide a que nosotros nos movamos o tomemos acción. Mas, sin embargo, también podemos ver y no podemos negar que el miedo tiene también un lado positivo, porque el miedo puede ser también un motivador poderoso. En ciertas partes de nuestra vida, el miedo puede causar a nosotros, puede ser de un estorbo, nos puede hacer daño, pero a la misma vez en otra circunstancia, en algún otro evento, puede ser un empuje, un poderoso motivador para tomar acción en algo. Y eso se trata. En la lección de hoy vamos a estar en la segunda carta que escribió el apóstol Pablo, en el capítulo 2. Principalmente vamos a estar cubriendo la mayoría de los versículos y vamos a ver cómo el miedo que a pesar de que puede causar
problemas en una área, cuando lo sabemos utilizar bien y lo podemos ver bien, o puede ser más bien como una gran ventaja. Y es lo que el apóstol Pablo hace y explica en lo que estaremos tratando hoy. El miedo puede impulsarnos a nosotros cuando queremos protegernos o cuando queremos cambiar nuestras circunstancias o evitar algún resultado. El miedo también puede ser un manipulador para engañar a algunos. Hay personas que utilizan ese poder del miedo para manipular, para controlarlos, pero a la misma vez, cuando hay personas que también utilizan el poder del miedo de una manera saludable, y una cosa que nosotros, como ya he explicado, nos ayuda a nosotros y nos motiva a hacer, nos impulsa a hacer algo bueno para entonces también poder distinguir y cómo poder saber controlar y manejar esa parte negativa del miedo. Muchas veces cuando entramos en la realidad y conocemos la realidad y la verdad de las cosas en cualquier ámbito de la palabra hablando, podemos tomar un mejor control de nuestras emociones y de nuestras decisiones y de nuestras acciones, porque muchas veces lo que desconocemos es lo que hace que en nosotros hayan miedos innecesarios. Lo que desconocemos o lo que no entendemos es lo que hace que nos pueda a nosotros provocar ciertas desventajas. Cuando nosotros sabemos y conocemos la verdad de algo, entendemos las circunstancias detrás de eso, es que podemos mejor manejar el miedo y utilizarlo en lugar de desventaja y como algo dañino. Es más bien algo poderoso que nos ayuda a seguir permaneciendo fiel. La verdad central de hoy, con el tema de la clase que dice, conozca la verdad sobre la venida de Jesús. La verdad central nos dice que los cristianos viven con la certeza del regreso de Jesús. Como ya vemos en este tema, conozca la verdad sobre la venida de Jesús. Eso es lo que nos ayuda a nosotros. Esta es la parte que el apóstol Pablo habla acerca de que cuando conocemos la verdad, que cuando estamos seguros en lo que hemos creído, que cuando estamos firmes en la verdad, entonces el miedo no nos hace daño. El miedo no nos detiene. El versículo clave está basado en Mateo capítulo 24, capítulo muy familiarizado por muchos de nosotros que más leemos en estos tiempos. El versículo 44 específicamente dice: por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Vamos entonces a comenzar leyendo en el capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses. Quiero comenzar con los primeros 4 versículos. En esta primera parte vamos a hablar de la insistencia o la enseñanza, el enfoque que le da el apóstol Pablo ahora a la iglesia a los tesalónicos. Ya empecé. A los tesalonicenses en esta segunda carta, capítulo 2, los versículos del 1 al 4. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, que se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios
o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Al parecer, Pablo había sido informado, se enteró de que algunos falsos maestros estaban provocando o estaban causando miedo dentro de la iglesia, dentro de los cristianos en Tesalónica. Así es que esta es la razón por la cual Pablo es motivado a hacer esta segunda carta para corregir o contrarrestar ese miedo que estaba siendo introducido dentro del corazón de los hermanos cristianos allá en Tesalónica. Hablamos la semana pasada, como la anterior, estamos tratando con esta unidad acerca de la preocupación y el amor que Pablo sentía con los hermanos en Tesalónica, y ya debido a que no pudo estar mucho tiempo con ellos y la comunicación no es tan rápida y tan fácil como la tenemos hoy día tú y yo, estas cosas estaban en contra, estaba en una forma de desventaja para Pablo con los nuevos creyentes en Tesalónica. Así es que él escribe estas cartas para exhortarlos, para animarlos, conociendo también la persecución que estaban viviendo. Ahora, en esta otra ocasión hay una preocupación más que se suma a la razón por la cual Pablo se vio movido, impulsado para escribir a los tesalónicos, debido a esta influencia del miedo que estaba siendo introducida, el método que utilizaban los falsos maestros para seguir difundiendo una información errónea sobre este tema tan importante como del regreso de Jesús. Haciendo memoria, repaso lo que estuvimos hablando la última ocasión, es el hecho de que había esa preocupación dentro del corazón de ellos acerca de sus hermanos y familiares que habían muerto en Cristo, que ellos se habían perdido la oportunidad de ver el regreso de Jesús, que se habían perdido ver y experimentar el cumplimiento del regreso de Jesús. Así que Pablo, enseñándoles a ellos y recordándoles y animándoles, en esta ocasión hace una aclaración más específica, dándoles a ellos el método para contrarrestar ese miedo, que en lugar de que ellos se trancaran y no se movieran y le hicieran daño, el apóstol Pablo vamos a ver cómo en esta carta le da esta palabra, estos ejemplos específicos, para que ellos entendieran que lo que estaban enseñando estos falsos maestros era totalmente incorrecto. No está claro si las enseñanzas falsas en las iglesias eran realmente un genuino malentendido entre ellos, o si es que intencionalmente los falsos maestros estaban utilizando el método del miedo para engañarlo. Si es que están ambas posibilidades. No está claro si era genuinamente que estaban enseñando mal, ya que hay en muchas ocasiones nosotros podemos quizás enseñar un tema en cuanto a la diferencia de doctrinas o de dogma o de opinión y de pensar, que quizás lo venimos repitiendo o enseñando de una manera de malentendido, o otras personas lo hacen con propósito para traer falsas enseñanzas y sembrar el engaño dentro de la fe. Así es que, sin saber si era genuinamente era unos malentendidos, recuerden que esa es la razón por la cual el apóstol Pablo escribió la primera, por aquellos malentendidos, esa preocupación, esa confusión que había en cuanto al tema de los que ya habían muerto en Cristo, si se habían perdido el regreso de Jesús. En este caso era el miedo de que ellos estaban sintiendo, porque se le estaban enseñando, según estas falsas enseñanzas, de que ya el regreso de Cristo había sucedido, que el regreso de Jesús había
sucedido. Así es que lo seguro es que Pablo ya había enseñado a los tesalonicenses sobre estos asuntos, pero vio la necesidad de nuevamente repetirlos para afirmar lo que ya había sido enseñado y pudieran así contrarrestar esos malos entendidos o esa confusión o ese miedo que estaba surgiendo en el corazón de ellos. Pablo quería que los tesalonicenses no se dejaran mover ni perturbar con el respecto de este tema tan importante del regreso del Señor, como lo vemos en el versículo 1 y 2. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó en vana. O sea, fue una visita corta, breve, pero importante porque aprovechó bien el tiempo y le enseñó puntos o fundamentos sólidos para mantener la fe. En el verso 2 sigue diciendo, pues habiendo antes padecido, estoy leyendo en primera de Tesalonicenses capítulo 1, en el capítulo 2, en el verso 1. Aquí Pablo ya viendo que, recordándoles a ellos de que había aprovechado bien el tiempo y ya le había enseñado de estos puntos importantes. Ahora en el capítulo 2 de segunda de Tesalonicenses, Pablo vuelve y refuerza este principio con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Os rogamos, hermanos, ahí le da la palabra de aliento y de exhortación, que no se dejen mover, que no se dejen convencer, que no se dejen confundir fácilmente de lo que ya han aprendido en respecto a la fe y el tema del regreso del Señor Jesucristo. Les urge que no se perturbaran, no se dejaran mover, no se dejaran convencer, sea de que viniera un ángel, una revelación, una persona reclamando de que tiene una nueva revelación. Es un tema de que el apóstol Pablo no tan solamente trató con los de Tesalónica, sino trató con las otras iglesias que había fundado, y les recuerda, sea que venga otro reclamando de que hay otro evangelio que no lo hay, sea otro que diga que haya recibido una revelación nueva y fresca, y diga que un mismo ángel que se lo dijo, o sea, aún aquellos que fingen diciendo que esa carta lleva una nueva enseñanza, le dice que tengas mucho cuidado. Estas cartas que escribe el apóstol Pablo a las iglesias fundadas era una carta que se leía en toda la región, en todas las iglesias del área, o sea que era algo que era transmitido a diferentes iglesias, no a una sola locación, sino a diferentes iglesias. Iban en el nombre de Pablo y llevaban hasta la firma de él. Algunas fueron escritas por él, por su puño grande en una de las cartas, pero él tenía un secretario que lo ayudaba a escribir, a hacer esas cartas por él. Así es que Pablo le dice, sea que venga de un espíritu, sea de que venga otra declaración, sea que digan que vienen a nombre de él cuando no es cierto, le dice que tengan mucho cuidado, que no se dejen convencer, que no se dejen mover, no se perturben, que no tengan miedo de esa nueva enseñanza, porque la verdad es firme y no cambia. Aquí la palabra traducida mover sugiere ser sacudido, como un barco desprendido de un ancla durante una tormenta. Así es que si alguna vez has visto, has sido testigo de los golpes de una tormenta y has visto cómo las olas del mar se mueven y hace que una barca, un bote, algo grande pueda hacer tambaleado con los golpes de la mareada y de los vientos y del mar. Pero mientras ese barco esté anclado, por más que brume y por más golpes y por más movimiento que haya en esa tormenta, ese
barco permanece anclado y firme. Y de esa misma manera que el apóstol Pablo utiliza este ejemplo, recordemos que el apóstol Pablo, así como Jesús, utilizaba ejemplos para alegorías, ejemplos para llevar y enseñar un punto, un principio bíblico, para que entendieran mejor esa enseñanza de que por más contrario que puedan ser las corrientes, no nos movamos de la verdad en la cual hemos sido acementados, hemos sido afirmados. Y esto es lo que Pablo les alienta a ellos. Es evidente que a lo largo de esta sección, en esta parte de la carta de Pablo a los tesalónicos, ya había hablado a la iglesia sobre estos asuntos. Así es que más bien que esto es un recordatorio, es afirmándoles una y otra vez que lo que recibieron, las enseñanzas que recibieron de parte de Pablo son verdaderas. Pablo estaba tratando de también tranquilizarlos. Así es que a través de las cartas de Pablo a los tesalónicos vemos su amor hacia ellos, vemos su admiración hacia ellos, cómo ellos permanecieron firmes en la fe, dando buen ejemplo a todos los demás alrededor, y el testimonio que también seguía siendo compartido por ese buen ejemplo, animándolo a las demás personas, las demás iglesias que también estaban quizás atravesando por algo similar o por momentos difíciles, persecución, escasez, dificultades, enfermedad, sea cual sea la dificultad que pudieran estar enfrentando. Ese ejemplo que ellos brindaron han ayudado a fortalecer a otros, como también nos ayuda a nosotros hoy día a seguir hacia adelante. Así que Pablo, además de demostrar su amor, su preocupación y su orgullo, está utilizando estas palabras de enseñanza, no de corrección, de castigo, sino más bien de ánimo, y que también estuvieran tranquilos y tuvieran esa confianza plena. Algunos en las iglesias tesalónicas aparentemente pensaban que el día del Señor había comenzado, como vemos en ese versículo 2. ¿Por qué pensarías tú? Sería que algunos de ellos hubieran caído en esa mentira, en ese error, y quizás tuvieron el miedo, estaban abrumados pensando, ya Cristo vino, ya Jesús vino y nos hemos quedado, y tenían ese miedo. ¿Por qué? Ponte a pensar en las circunstancias que ellos estaban viviendo. Recuérdate, acuérdate, como hemos estado hablando en estos últimos tiempos. La iglesia de Tesalónica estaban siendo perseguidos de afuera adentro. Los judíos que creyeron en Cristo Jesús como el Mesías estaban sufriendo ataques contra su fe por los judaizantes que no creyeron y aceptaron a Jesús como el Mesías. Y los demás gentiles en la iglesia, los paganos, estaban siendo atacados de parte de los paganos porque rehusaban creer que solamente Jesús era el único Dios a quien se debería de adorar. Nuevos en el evangelio, esta constante persecución, esta persistencia en contra a su fe, podría ser agotador. Así que teniendo eso en mente, después de haber recibido esos alientos de la palabra de Pablo para que permanecieran así como ya habían estado hechos, la otra razón por la cual se cree que muchos quizás habían creído en y cayeron en este miedo, pensaron que sí, ciertamente la venida de Jesús había ocurrido, se debió a que el emperador de ese tiempo, el emperador Claudio Romano, había expulsado a los cristianos de Roma y los había expulsado de su tierra. Así es que esa expulsión de los cristianos, ellos lo interpretaron como un cumplimiento
porque ese ataque, esa persecución no tan solamente regresó, sino que vino de una manera más fuerte. Y por esta razón es que posiblemente ellos creyeron en ese miedo, porque ahora el ataque era mucho más, se había expandido, era mucho más amplio y más severo. Así que Pablo le explicó a ellos que ese no era el caso y también les advirtió a que no escucharan a aquellos que siguieran insistiendo lo contrario. Les reafirma una y otra vez de que ese no era el caso y de que rechazaran y no creyeran a aquellos que iban contrario a esa verdad, aquellos que persisten. Hay personas que siguen repitiendo la mentira al punto que llegan hasta ellos mismos creerla, y eso es lo que el apóstol Pablo les aconseja a ellos, que tuvieran cuidado, aún especialmente si llegaban reclamando que venían a nombre o en representación del Señor o una supuesta carta del apóstol Pablo. De igual modo, para ti y para mí, la iglesia de hoy día, nosotros como seguidores de Jesús, nosotros no debería haber un miedo o un temor. No debiera haber en nuestro corazón esa inseguridad o esa incertidumbre, porque cuando nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor, nosotros podemos estar seguros y tranquilos de que cuando ese día ocurra, no hay por qué temer. En estos tiempos que estamos viviendo y escuchando, estamos viendo ciertas señales. Eso sí son señales de que el cumplimiento de que el retorno de Jesús es cierto, es verdadero y ha de ocurrir. Pero esto no debe de causarnos a nosotros un temor, un miedo que nos paralice. Esto no debe de haber en nosotros un pensar de que hay una inseguridad de nuestra salvación. Nosotros debemos de estar firmes en nuestra confianza en Jesús que nos ha prometido. Hay muchas promesas que encontramos a través de las Escrituras donde Jesús nos afirma, y la oración, recuerden la oración que Él hizo por cada uno de nosotros, por sus discípulos en aquel momento, como lo ha hecho para nosotros, los discípulos del futuro, hablándonos acerca de nosotros, que Jesús le pide al Padre que cuide de nosotros, que así como Él cuidó de los suyos cuando los tenía, y así como Él es uno en el Padre, de igual manera nosotros, los creyentes del futuro, que somos tú y yo ahora, somos protegidos, tenemos esa fe y esa certeza de la bienaventuranza, de que le pertenecemos a Él, de que si permanecemos en Él, ya sabemos y entendemos que fuera de Él no podemos hacer nada. Sabemos y entendemos que solamente Él es el camino, Él es el único que nos conecta al Padre y el único que nos lleva a nosotros a tener a ser herederos de esa promesa. Somos hijos adoptivos, tenemos claro el trabajo del Espíritu Santo que nos ha sellado, nos ha marcado que somos propiedad de Él, porque Él ya pagó con su sangre por la paga de nuestros pecados. Así que hay un sinnúmero de promesas en la palabra que nos ayuda a nosotros a estar firmes en esa confianza y no caer en el miedo, en el engaño de esas personas que dicen que ya estamos viviendo, que ya la venida de Cristo ha ocurrido, como hay religiones que así lo declaran. Creo que una de ellas son los testigos de Jehová, no estoy segura, pero sí hay personas que creen que ya Cristo vino y estamos viviendo en estos últimos tiempos, estamos en tiempos de tribulación, etcétera, etcétera. Esos son otros estudios aparte. Lo que sí quiero es que nosotros entendamos que nosotros de igual manera no nos dejemos convencer, no nos dejemos atrapar, no nos dejemos paralizar por el temor. Especialmente cuando nosotros leemos el capítulo 24 de Mateo. Voy a leerte algunos versículos. Es un capítulo que debe de ser leído completo y estudiado de una manera cuidadosa. Mateo capítulo 24, los versos de 23 al 28, te leo diciendo: entonces si alguno os dijere, mirar, aquí está el Cristo, o mirar, allí está, no lo creáis.
Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, ahí nos dice que van a hacer todo, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Aquí vemos también la advertencia que hace Jesús a sus discípulos. Si es que vemos a Pablo enseñándoles a los tesalonicenses, exhortándolos y animándoles, enseñándoles. Más adelante vamos a ver algunas de las señales que el apóstol Pablo explicó para afirmarle de que la venida de Cristo, de Jesús, no había ocurrido. Así es que Jesús, de la misma manera, a los discípulos de él, allí también le enseña, como nos enseña a nosotros, la misma intención, la misma enseñanza de que no nos dejemos engañar de las falsas doctrinas y los falsos maestros, que no creyeran en aquellos informes de los falsos mesías o profetas. Para ellos el pueblo estaba esperando el Mesías. Nosotros no estamos esperando el Mesías porque el Mesías ya vino. Nosotros ya creemos en que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías. Jesús le advierte a sus discípulos a que tengan cuidado de aquellos que reclaman venir en el nombre de Dios. Jesús les advierte a sus discípulos que no crean en ningún tipo de informe. Incluso aunque sus palabras o sus enseñanzas fueran backed up, fueran confirmadas o afirmadas, backed up, fueran respaldadas por milagros. Jesús incluso les advierte y le dicen que estos harían milagro de tal manera que con mayor ventaja pudieran engañarlos a ellos, porque cuando hay resultados de algo, pues parece ver una confirmación, es mucho más fácil y poderoso para la falsa enseñanza tomar control sobre el corazón de las personas. Así que también Jesús enseñó a sus discípulos a tener cuidado con los falsos profetas. Y esta es la misma advertencia que está vigente para toda la iglesia hoy día, para toda la iglesia de Dios, hoy en nuestros días. Es la misma advertencia que se nos hace a nosotros, que nosotros debemos tener cuidado y juzgar toda afirmación a la luz de la Biblia. Cualquier cosa que venga, que tú escuches, debe de estar afirmado. Debes de tú asesorarte, que lo leas tú y lo entiendas según está establecido en la palabra de Dios, que no sean opiniones y que no sean interpretaciones de hombre, sino que viene siendo una interpretación, una palabra escrita, ya está afirmada. Debajo del cielo, en esta tierra no hay nada nuevo, ya todo está dicho. Ya no hay nada nuevo. Si no está en la palabra de Dios, entonces es una falsa enseñanza. Y es nuestra responsabilidad estar conectados con esta palabra, conocer esta palabra, conocer las enseñanzas, las señales, las advertencias, conocer lo que está escrito en esta palabra que tenemos tú y yo hoy día, el privilegio de tenerla por escrito. No tan solamente tenemos el privilegio de tener la palabra en nuestras casas, el privilegio de tenerla escrita, sino que también tenemos la libertad. No todo el mundo entero tiene la libertad de tenerla por escrita. No todo el mundo tiene el privilegio de tener la libertad de poder poseer las Santas Escrituras por escrito. No todo el mundo tiene el privilegio de poder estudiar y compartir y hablar abiertamente acerca de estas promesas para fortalecer la fe unos con otros. Nosotros somos responsables, tenemos la habilidad, tenemos la ventaja, tenemos el privilegio de tener las Santas Escrituras, de nosotros estudiarlas, y todo lo que escuchamos debe de ser
examinado y medido según a la luz, según la interpretación de la palabra que ya está establecida, sin importar de dónde venga la fuente, sin importar quién lo diga. El mismo apóstol Pablo se lo advertía a los tesalonicenses y a todas las demás iglesias que él fundaba: tengan cuidado, sea que un ángel o sea que vengan representando, reclamando que vienen a nombre de nuestro ministerio, a nombre mío, como Pablo, como el misionero, el mensajero de Dios a la iglesia, a los gentiles, primeramente a los judíos y luego a los gentiles. Esa advertencia sigue vigente para nosotros. Nosotros somos responsables de asegurarnos que toda afirmación, toda palabra que venga esté backed up, esté ya escrita, ya está fortalecida por la palabra de Dios. Que nosotros juzguemos a la luz de la palabra de Dios. Debemos juzgar toda afirmación sin importar de dónde venga esa fuente o esa otra enseñanza, esa otra declaración. Jesús le dijo a sus discípulos que la gente harían estas afirmaciones. Ya Jesús le está dando la advertencia, ya Jesús está profetizándole, ya Jesús le está dando el aviso, lo está equipando, le está dando las herramientas para que cuando eso suceda, ellos recordaran la palabra que Jesús le había enseñado. Les dijo que no creyeran en esas mentiras una y otra vez, esas afirmaciones. Jesús constantemente repetía las enseñanzas a sus discípulos. Cuando Jesús regrese, no va a haber ninguna confusión, no va a haber ninguna duda, no va a haber ninguna, no va a haber espacio para ver inseguridad. Es algo que será real y va a ser innegable. No hay confusión ninguna. Así que, dado que algunos de los tesalonicenses aparentemente pensaban que el día del Señor ya había comenzado, es posible que ellos estaban convencidos de que ya Jesús había regresado. Aparentemente ya estaban convencidos, ya tenían esa duda, y al venir esa falsa enseñanza para fortalecer ya el miedo y la preocupación que tenía. Así que Pablo procura ahora enseñarle con mayor claridad y con detalles más específicos a los tesalonicenses cómo deben de responder a esas falsas enseñanzas usando la palabra de verdad, la palabra de Dios. Ahora vamos a entrar a los versículos del 3 al 7, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versos del 3 al 7, que dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que detiene, a fin de que su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Pablo ya le había explicado en su carta anterior, creo que es el capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses. Ya Pablo le había comenzado a hablar acerca del tema del regreso y la venida del Señor, como ya habíamos también mencionado en cuanto al miedo y la preocupación que tenían de los que habían muerto creyendo en Jesús. Así que no era un tema nuevo. Ya Pablo se los recuerda, dice: ¿se acuerdan? Cuando yo estaba allí con ustedes ya hemos hablado de este tema tan importante. Sé que por esta razón es que ahora Pablo, vamos a ver ciertas señales, detalles específicos que le da el apóstol Pablo a ellos para que entendieran y estuvieran tranquilos, no estuvieran ansiosos y no creyeran en esa mentira y no se dejaran atrapar por el miedo de esas falsas enseñanzas de que el regreso de Jesús ya había ocurrido.
Así que comenzamos en estos versículos. Pablo le habla acerca del hombre de iniquidad o hombre de perdición, hombre de pecado, dependiendo de la traducción que estés usando. Pero comienza en ese versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Sabemos lo que es apostasía. En otras palabras simples, es uno que estuvo en la verdad, uno que creyó en Jesús y ahora no cree, que está fuera se ha salido de la verdad y ahora está en contra de la verdad. Esa es la primera señal, el primer detalle que enseña Pablo a los tesalonicenses. La venida del Señor, la venida de Jesús no será, porque antes de que venga la venida del Señor ocurrirán estas cosas, van a ver estas cosas. Estas son las señales que van a ver. Apostasía, sigue diciendo en el verso 3, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Dos puntos muy importantes y muy interesantes que hace el apóstol Pablo. Primero, asegura y asesora que antes del regreso de Jesús va a haber una gran rebelión o apostasía. Esto va a ocurrir. Y se lo recuerdan. En ese versículo 5 le hace la pregunta, ¿no te acuerdas que ya se los mencioné? Hagan memoria. Recuerden, antes de que Él regrese van a ocurrir una oposición, va a ocurrir una rebelión en contra de lo que es de Dios. A la misma vez va a haber otra clave y es entendiendo que va a haber uno que se rebelará. Si es que, como ya les dije, es posible que ellos hayan creído que esa persecución ahora había resurgido de una manera aún más potente debido a la orden que dio el emperador romano de expulsar a los judíos y a los cristianos de Roma. Ese en la historia, aquí dice de Claudio, pero también recuerden en la historia de la iglesia, bajo el emperador Nero, que él mismo fue el que quemó parte de la ciudad de Roma y él culpó a los cristianos porque eso fue otra manera de perseguir a los cristianos. Así que según la historia ellos están viendo y están pensando que posiblemente realmente esta es la venida de Jesús. Ya pasó, porque ahora la oposición dice que va a haber uno que se levantará, el hombre de pecado, uno que se levantará en contra. Así es que como cristianos y judíos estaban sufriendo esa persecución, y por eso vemos y podemos ver y entender la razón por la cual algunos de ellos habían sido atrapados por el miedo, por esas falsas enseñanzas que se habían enseñado. Pablo les dice, no se dejen engañar por nadie, y les explica que estos eventos importantes son ciertos eventos importantes de que habrían de ocurrir antes del regreso de Jesús, y estos eventos serían obvios. Vuelvo y repito, no hay nada de dudas, no hay nada de inseguridad. Pablo dice, estas cosas van a ocurrir y así de seguro van a ser, y obvio. Habrá una gran revelación contra Dios y habrá alguien que ha de ser el líder de esta gran rebelión, el cual se le describe, el apóstol Pablo lo describe aquí en su carta como el hombre de pecado, el hombre también se le describe como el hijo de perdición. El hombre de pecado es la referencia que voy a utilizar más, como lo utiliza Pablo aquí, para seguir explicando otra señal que él le dice a los cristianos de Tesalónica. El hombre de pecado no solo se iba a poner en contra de Dios, sino que también incluso se declarará o afirmará que él es Dios. Y la manera desafiante para
back up, para darle fuerza a esa declaración de que Él es Dios, es diciendo en el versículo 4, en esta segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, no tan solamente dirá, no tan solamente se opondrá, sino que también se declarará como Dios para que sea adorado, y sigue diciendo que se sienta en el templo de Dios como Dios mismo, haciéndose pasar por Dios. Así que Pablo explicó que el hombre de perdición estaba siendo retenido por un tiempo que aún no había llegado. Le está diciendo, es que va a haber una gran rebelión, una gran apostasía. Habrá uno que será el líder, no tan solamente va a entrar en contra de Dios mismo, sino que él mismo se declarará como si él mismo fuera Dios. Y hasta que estas cosas no suceden, quiere decir que la venida del Señor no ha sucedido. Estas cosas tienen que suceder primero. Ahora, este detalle importante que el apóstol Pablo, lo que no vemos en esta parte es que Pablo no declara quién es, y tampoco dice qué es lo que retiene, qué es lo que está aguantando a este hijo de perdición y a este hombre de pecado a que se rebele. En ningún momento estamos viendo en sus cartas donde el apóstol Pablo dice quién es específicamente, y tampoco dice qué es lo que lo retiene. Sin embargo, hay eruditos que enseñan, la mayoría han acordado, que el a quien se refiere el apóstol Pablo, el redentor el que liderará a esta gran rebelión, será alguien que procede de la misma, será un judío. O sea, no va a ser una persona fuera de la nación de Israel. No dice quién es, pero sí hay enseñanza de que surgirá del mismo pueblo judío. Y lo que lo retiene a que se manifieste y se revele de esa manera tan abierta, esa rebelión que va a causar la apostasía de una manera tan abierta, está el acuerdo o la enseñanza de que es la misma iglesia o el Espíritu Santo es lo que detiene a esa revelación, a esa manifestación de esa gran rebelión que ocurrirá. Quiero que mantengan estos puntos en claro. Más adelante vamos a ver cómo encaja. Le estoy dando un chispito de piecita aquí, un pisito de piecita acá. En resumen, porque esto es más profundo, pero para que entendamos ciertas claves y cómo es que esto cómo es que esto puede encajar y ayudar a nuestra fe como iglesia. Como también es que nosotros, de igual manera, debemos de sentir esa confianza y esa certeza y esa seguridad de que el regreso de Cristo sí ha de ocurrir, y que no nos dejemos engañar por alguna otra falsa enseñanza que se levantan en estos tiempos. Aunque el tiempo del hombre de pecado aún no ha llegado, la iniquidad sí ha llegado, sí ya está en acción. En otras palabras, en el versículo 7 sigue diciendo, porque ya está en acción porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. El versículo 6 está hablando, ahora vosotros sabéis que lo detiene. ¿A qué se está refiriendo? La venida del Señor no ha ocurrido hasta que esto ocurra. Ya estamos viendo, eso es lo que lo detiene, hasta que la apostasía o el hijo de perdición se manifieste. En el versículo 7 está diciendo, hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Pablo no está diciendo quién o qué es,
pero sí podemos creer lo que muchos eruditos estudiosos de la palabra de Dios han concluido, de que mientras la iglesia, o sea, tú y yo, como iglesia, estemos aquí en la tierra, eso no ha de suceder. En el momento en que la iglesia sea quitada, el Espíritu Santo sea quitado de la tierra, en ese momento es que surgirá después, es que este hombre, el hombre de perdición, se revelará. O sea, la iglesia no va a ver la revelación del hijo de perdición o el hombre de pecado. So, Pablo le está asegurando y le está asesorando. Antes de que él venga, tiene que haber esta manifestación, esta rebelión contra Dios, pero no está sido manifiesto, no está de manera abierta. Sí estamos viendo la impiedad, estamos viendo las consecuencias de esa rebelión, del rechazo contra Dios, y todo lo que es malo lo llaman bueno, y cómo están en contra de todo lo que es de Dios. Estamos viendo ciertamente, está en acción el misterio de la iniquidad. Es cierto, eso Pablo no lo está negando y tampoco lo estoy negando yo, lo estamos viendo. O sea, los efectos de esa rebelión sí están en acción hoy día, pero el hombre de perdición, el que se revelará abiertamente, no ha sido revelado y no se manifestará hasta aquello que lo esté impidiendo salga. O sea, aquello que lo detiene, que viene siendo la iglesia o el Espíritu Santo, como podemos así creerlo, así yo también lo creo. En el verso 8 dice: entonces se manifestará aquel inicuo. Es el mismo personaje, la misma descripción que ya Pablo ha utilizado como el hijo de perdición o el hombre de pecado. Aquí también le llama inicuo. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá el resplandor de su venida. Me go back to my notes, a ver dónde yo me quedé. Ok, muy bien. Entonces, como ya les mencioné, aunque el tiempo del hombre de pecado aún no ha llegado, la iniquidad sí ya está en acción. Satanás no solo busca alejar a las personas de Dios, sino que también usa a engañadores que se ganan la confianza de las personas y ejercen su influencia con fines malvados. Así es que aún así todavía hay uno que viene cuyo engaño y maldad superará a todos los demás. O sea, estamos viendo, han venido en la historia, hemos visto, hemos escuchado, y todavía seguirán levantándose otras personas, otros reclamando que es el Cristo, que son Jesús, el nuevo Jesucristo, que si el Mesías, que si el Salvador, aquel se levantará un gran hombre poderoso de que podrá hacer tratos para que haya paz, porque eso es lo que el tema que está más candente hoy día, que haya paz, que haya unidad, que dejen las guerras, los tratos, y va a haber una persona que se levantará y logrará que haya la paz. O sea, hemos visto hombres que han pasado en la historia, que las hay y todavía lo ocurrirá. Pero aquí Pablo nos asegura a nosotros, en la palabra de Dios nos asegura a nosotros, de que ha de venir uno cuyo engaño y poderío y maldad va a ser más potente y superior que todos los demás. Y ese hombre de pecado, ese hijo de perdición, ese inicuo, es el que el apóstol Pablo dice: hasta que aquello que lo detiene, o sea, la iglesia o el Espíritu Santo, no sea el que sea removido, hasta que eso no suceda, no se va a revelar. Aunque no se ha revelado, estamos viviendo en los tiempos donde las influencias, el misterio de la iniquidad están afectando, están en apogeo en nuestros tiempos. Y eso es que con nosotros como iglesia, que los estamos viviendo, es la palabra que nos exhorta a nosotros a permanecer fiel, a permanecer firme
en esa promesa de nuestro Señor Jesucristo, quien ha vencido ya la muerte, quien ha vencido el poder del pecado en nuestras vidas, que con su sangre pagó el precio de nuestras faltas y nos ha renovado, nos ha hecho una nueva criatura, que ahora que ahora hemos ido a hacer pasar propiedad de Él, y con su Espíritu Santo ya hemos marcado, estamos sellados para cuando llegue ese momento donde ya entendemos que al sonar de la trompeta, que cuando haga el comando con ese comando de fuerza y de poder y autoridad, cuando haga ese comando y nos llame, nosotros que le pertenecemos a Él seremos arrebatados, seremos levantados, juntamente con aquellos que ya también han muerto o están dormidos, como hablamos en la otra lección. Así es que esta palabra alentadora nos ayuda a nosotros de igual manera a permanecer firme y entender que aún se levantará aún un malvado. Aún así, y cuando el tiempo no sabemos cuándo sea, lo que sí sabemos que cuando llegue ese momento no habrá confusión ninguna. Cuando sea el regreso de Jesús no habrá confusión ninguna. Y solo Dios sabe cuándo se llegará ese momento. Solo Dios sabe cuándo ese momento donde el hombre inicuo, el hijo de perdición o el hombre de pecado se revelará. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, el verso 8, el apóstol Pablo sigue dando instrucciones específicas para tranquilizar la ansiedad o el miedo en la iglesia de los tesalonicenses. Pablo dice, el verso 8, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Están viendo la otra aseguranza. Y destruirá con el resplandor de su venida. Pablo sigue insistiendo en que la segunda venida de Jesús aún no había sucedido y les afirmó con seguridad que el hombre de iniquidad sería revelado a su debido tiempo. Y aun y cuando parezca que tiene todo el control, aun y cuando parezca que este hombre de pecado, el hombre inicuo, parezca que tiene el poderío y haya ganado el control de todo el mundo y haya dicho de que ha logrado la paz en todo el mundo, y aunque aparentemente aparezca de que sí, este es el redentor que el mundo espera, dice que Jesús lo derrotará con poder y gloria. Hay una aseguranza que Jesús lo matará con el soplo de su boca, así de rápido, y lo destruirá con el esplendor de su venida, su esplendor, su fuerza, su gloria, su poderío. Hará y vencerá contra este hombre inicuo, lo destruirá, ya no va a tener ese poder que supuestamente cree tener. Nadie puede más que nuestro Dios. Dice, asegurado de que Jesús vendrá y lo derrotará con poder y gloria. Su poder y majestad estará y todo ojo le verá, en una gran exhibición. No hay confusión y todo ojo lo verá. Y muchas veces lo hemos cantado, ¿verdad? Eso es cierto en todo sentido de las palabras. Aún en Mateo capítulo 24, el verso 27 de este capítulo, que va en conjunto con lo que estamos hablando hoy, dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. La que cantamos un corito algo similar así. Como ladrón en la noche, como ladrón en la noche, así será la venida del Hijo del Hombre. Como lo dice la Biblia, ella no puede mentir, que su venida será como ladrón en la noche. Hablando de que el ladrón no avisa, así de repentino será, y como el relámpago que sale de un lado y se ve hasta el otro, así de maravilloso esplendor innegable será la venida del Hijo del Hombre. Eso es lo que dice la Biblia, y la Biblia no nos puede mentir. La advertencia que Pablo da es una muy similar a la advertencia que da Jesús. Espérate. Tanto Pablo como Jesús
enseña estas advertencias Pablo a la iglesia de los tesalonicenses, Jesús a los discípulos en aquel momento, pero también nos aplica a nosotros como iglesia para ayudarnos a nosotros a no caer en las mentiras en las enseñanzas falsas de hombres que se levantan, autoproclaman profetas, recibiendo revelación, una nueva revelación, una mayor claridad de lo que por tantos años se ha hablado. Jesús, las enseñanzas que vemos en el capítulo 24 de Mateo, como ya les mencioné, hay cosas que nosotros cuando leemos este capítulo, al menos no sé, bueno, no voy a hablar por nadie, voy a hablar más que por mí. No sé si tú eres como yo en ese sentido, que quizás tú lees el capítulo 24 de Mateos y pensando y meditando o estudiando la exhortación que le da el apóstol Pablo a los colosenses, quizás tú pensarás, pero es que esas señales, esas advertencias son tan y tan obvias que quizás pensamos y le pasamos por alto a ese capítulo completo de Mateo 24, porque nosotros vemos como y la interpretaríamos, o yo la interpretaría como algo tan obvio. ¿Qué más claro quiere? ¿Qué más claro quiere que cante el gallo? ¿Qué más claro quiere que sea estas advertencias? Pero eso muchas veces sucede porque lo estamos viendo desde la perspectiva de lo que nosotros somos del pueblo gentil. Pero cuando nosotros aprendemos a verlo, interpretamos la palabra de Dios, interpretamos la Biblia desde la perspectiva judía, porque es el lenguaje de Dios, desde el pueblo judío, nosotros podemos ver con mayor claridad por qué la sensibilidad y por qué quizás también en la actitud de hoy día en la historia de los judíos en cuanto a su relación respecto a Jesús, estas advertencias que tanto Pablo enseñó como Jesús enseñó a sus discípulos es de gran impacto y son muy importantes, porque este capítulo 24 de Mateo tienes ciertas palabras clave que nos ayuda a nosotros a entender con mayor claridad cuando lo aprendemos a ver desde el punto de vista judío. La perspectiva del pueblo judío que aún no acepta a Jesús como el Mesías prometido, que ya vino a morir por nuestros pecados, es bien significativo para este pueblo cuando lo aprendemos a ver desde la perspectiva de un pueblo que aún no cree en Jesús como el Mesías. Hay algunos que lo ven a Jesús como un buen profeta, como un sabio, un hombre muy sabio, rabino, uno de los hombres más sabios que ha existido y ha caminado en la faz de la tierra. Hay otros que lo admiran, hay otros que ni lo conocen y hay otros que rotundamente lo rechazan. Lo rechazan como no lo quieren aceptar como el Mesías prometido, que todavía lo están esperando. Así que cuando lo aprendes a ver de esa perspectiva, entonces vas a poder entender con mayor claridad estas advertencias que nos da Jesús en Mateo capítulo 24, que habla acerca de la venida del Hijo del Hombre. Quiero leerte el versículo 29 y 30 de esta porción de Mateo 24. Que dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Así que si se están fijando, el lenguaje de estas advertencias en este capítulo 24 de Mateo dice que inmediatamente después de la tribulación. Yo soy de las personas que creo que la condenación eterna ha sido
reservada para solamente aquellos que rechazan a Jesús como su Salvador o a Jesús como el Mesías, aquellos que no son parte del pueblo de Dios. Y por eso, como el apóstol Pablo estaba haciendo referencia, que hay aquel a quien está impidiendo, aunque todavía está aguantando que el inicuo se revele, sea la iglesia o el Espíritu Santo. Una vez que la iglesia sea arrebatada, la iglesia no pasará por la tribulación. La iglesia no pasará por la tribulación. Así que cuando estamos viendo en este capítulo 24, cuando se refiere inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, después de haber sufrido esa persecución, después de haber vivido, si usted está familiarizado también con la profecía de Daniel, podrá tener también una mayor aclaración, y las profecías del Apocalipsis, una aclaración mayor para entender cuál es el trato de Dios con la iglesia y su pueblo escogido. Como en la profecía, en el reloj de Dios, esa profecía del trato de Dios con la iglesia, con los judíos, está en alto. Y este trato en este tiempo que estamos viviendo es el tiempo donde Dios está tratando con nosotros, con todo el mundo, la iglesia, los gentiles, lo que hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador. Una vez que la iglesia sea levantada, entonces ese reloj que tiene Dios con su trato con su nación, con los judíos, es que entonces comenzará a marchar, y ahí es que comenzará a cumplirse toda esta profecía que vemos en este capítulo 24 de señales que sufrirán y que se verán, no tanto en el gobierno, en la nación, en el trato, sino también en cuanto a los fenómenos o a las señales que habrán en la misma naturaleza, cuando está hablando acerca de las grandes, de las estrellas, del sol, de la luna, de tierra, el agua, del trato unos con nosotros, todas estas cosas que surgirán durante ese tiempo de tribulación. Cómo es que está dividido no quiero entrar en escatología, pero es para que ustedes vean en cuanto a lo que se trata, esas advertencias que hay, es las advertencias que habrá para que nosotros permanezcamos fiel y evitemos ese tiempo difícil que ocurrirá. Nosotros como iglesia seremos arrebatados y no habrá no pasaremos por ese trato que tiene Dios con su pueblo. Porque Dios todavía ama a su pueblo y todavía trata con ellos. Aquellos que aún no han aceptado a Jesús como el Mesías, Él todavía está tratando con esa nación, y ellos verán cumplidas todas estas señales que están dichas en Mateo, como la que enseñó el apóstol Pablo, como la que Jesús mismo enseñó una y otra vez. Él declaraba quién era y para qué vino y cuál es su propósito. Las profecías también del Antiguo Testamento, las promesas de que Él vendrá, el remanente fiel, de que volverá a traerlos a lo suyo. Todo esto tiene que ver con el pueblo de Israel. Así que cuando aprendemos a ver este capítulo desde esa perspectiva, podremos entender cómo estas señales aplican y caen muy bien desde la perspectiva judía. Y nosotros entendiendo de que nosotros somos esa iglesia, nosotros somos eso es lo que está, mientras estemos aquí, es importante que nosotros como iglesias continuemos compartiendo y evangelizando y proclamando las buenas nuevas de salvación, porque llegará el día donde cesará, ya no habrá prédica para salvación, porque seremos arrebatados, la iglesia se irá, y el regreso de Jesús, su segundo regreso, no es como el primero, que fue de una manera humilde y fue fue para salvación. La primera venida de nuestro Señor Jesucristo fue para salvación. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo no es para salvación. Ya no habrá oportunidad de salvación en cuanto a los gentiles hablando. No estoy hablando del trato de Dios con su pueblo. Eso es allá Dios con ellos. Así que también hay otra señal que podemos ver en el capítulo, regresando a la carta de Pablo, en el capítulo 2 de segunda de
de Segunda de Tesalonicenses, el versículo 4, hay otra palabra clave de la cual nosotros podemos entender mejor cuando lo vemos desde esa perspectiva del pueblo judío, porque dice, en el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, que es objeto de culto, mismo se declara para que el culto sea dado a él, tanto que se sienta en el templo de Dios. Entendemos que el pueblo de Israel hoy día todavía está trabajando y esforzándose para la construcción del tercer templo. Así que este es otra señal, otra manera en que nosotros podemos apreciar más estas señales que están descritas en el capítulo 24 de Mateo. En cuanto a nosotros como la iglesia, como pueblo gentil, esta lección nos exhorta a nosotros a permanecer firmes en la verdad y que nosotros no caigamos presos a estas falsas enseñanzas y que no caigamos como víctimas fácil al engaño. Mateo 24, versos 36 al 39, y voy a brincar al 42. Dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. En el versículo 42, esta palabra exhortadora para nosotros. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Ciertamente son aquellos que no creen, aquellos que rechazan al Hijo de Dios. Estos serán los que serán engañados. Estos serán los que serán sorprendidos. Estos serán los que sufrirán las consecuencias de su decisión por rechazar al Hijo de Dios como el Mesías, como el Salvador de su vida. Estos son los que cuando se den cuenta ya será muy tarde. Por eso les digo que esta segunda venida del Señor no es para salvación. Es el tiempo de nosotros ahora. La iglesia, los gentiles, es ahora. Nos toca a nosotros ahora. Va a ser muy tarde. Y solamente aquellos que rechazan a Jesús, aquellos que fácilmente caen en el engaño, serán sorprendidos, así como aquellos en los tiempos de Noé que llevan una vida despreocupado. Todavía falta mucho, o todavía tengo tiempo hasta el último momento, hasta el último instante para arrepentir. A Dios nadie lo engaña. Dios conoce muy bien las intenciones del hombre. Nuestro arrepentimiento genuino, Dios los conoce. Tenemos que estar alerta y creer en estas palabras. No crean ese engaño. Esto es otra manera de engaño para hoy día, donde muchas personas hoy día caen en ese engaño de que todavía tienen una segunda oportunidad, de que todavía tienen tiempo. No entienden que Dios permitirá. Sigues leyendo más adelante en esta misma carta de Tesalonicenses. Dios dejará que aquellos que rechazan a Jesús como el Hijo de Dios, como Salvador, Dios permitirá que caigan en el engaño y ellos sufrirán las consecuencias de sus propias decisiones. Dios no es el que elige quién será engañado. Es la misma persona la que decide por sí misma. Cuando la persona rechaza a Jesús, esa misma persona es la que está decidiendo y se está exponiendo a caer en el engaño y sufrir las consecuencias de su decisión. Las enseñanzas en las Santas Escrituras sobre la segunda venida de Jesús es para animarnos a nosotros, para nuestra propia protección, a que no caigamos en el engaño, en las garras del engaño, en la mentira, en ese pensar de que todavía tengo tiempo y pensar y justificar tus acciones. Recordemos también que
Esta palabra nos ayuda, nos exhorta, nos anima. No es para traer miedo, no es para inculcar miedo, porque a Dios no se le sirve por miedo. Nosotros no debemos de seguir a Dios por miedo al infierno, sino más bien de seguir a Dios por amarlo en agradecimiento por la salvación que nos ha otorgado por su gracia. Lo que merecíamos más bien era un castigo, es muerte, pero por su gracia nos ha dado vida, nos ha dado perdón y por eso es que debemos de servirle, no por miedo al infierno, sino por gratitud de lo que Él nos ha ofrecido y lo que Él nos ha dado. Esta palabra nos ayuda a mantenernos en el camino estrecho que conduce a la vida eterna. Sabemos que la palabra también habla que hay caminos que son anchos, los caminos del hombre parecen correctos, pero lo que llevan es al engaño. El camino estrecho, son muy pocos los que entran, son muy pocos los que permanecen, y esta palabra nos ayuda a nosotros a permanecer en ese camino. Jesús vendrá con poder, Jesús vendrá con gloria indescriptible, y nosotros debemos alentarnos unos a los otros con esta verdad mientras nosotros esperamos el cumplimiento de su regreso, el cumplimiento de nuestra bienaventuranza, el cumplimiento de nuestra esperanza, que Jesús dijo: yo voy pues a preparar lugar para vosotros, y donde yo esté, vosotros estaréis. Él lo ha prometido, y aprendamos a tener esa actitud, tal y como el apóstol Juan lo declara en su carta en Apocalipsis. Y digamos: sí, ven, Señor Jesús. Gracias, Padre, por esta palabra. Gracias por esta palabra afirmadora. Gracias por la esperanza que tenemos en ti. Que cada día crezcamos, Señor, y que cada día, Señor, hagamos una realidad en nuestra vida esta palabra de esperanza, que permanezcamos firmes en tu palabra, Señor Jesús, que contrarrestemos toda mentira, Señor amado, todo engaño, y permanezcamos firmes en esta promesa, en la victoria que ya tenemos en ti. Padre, te damos gracias por el regalo de la salvación. Si hay alguno, Señor, que esté escuchando esta palabra y está haciendo, Señor, reconociendo que necesita la salvación de su alma, que reconoce que te necesita a ti como su Salvador, que en este momento, Señor, tú te les reveles, Padre Celestial, y puedas hacer esta oración. Padre, te pido, Señor, que tú le ayudes a seguir creciendo. Te doy gracias, Señor Jesús, por el perdón de nuestros pecados. Y Padre, que nuestro nombre sea inscrito en el libro de la vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo lo pedimos. Amén. Gracias te doy por acompañarnos. Me pasé un poquito de tiempo, pero that's okay. Sí, traté de... Esto es un tema bastante profundo. Como dije, no quiero entrar en escatología. Todavía nos queda una lección más y esperamos pues terminar con esta palabra alentadora. Así es que antes de dejarlos, quiero hacerle un anuncio recordándole a nuestra sesión noroeste de Ministerios Femeniles. El sábado 16 de agosto a la 1 de la tarde estaremos en la Iglesia Luz del Mundo, 3233 West Ridge Road en Rochester, New York. Allí estaremos celebrando nuestro servicio misionero de carácter misionero, Ministerios Femeniles. Dorcas, manos que bendicen. Ese es el título de este servicio o del Ministerio de Misiones. Estará con nosotros en la predicación nuestra directora del Ministerio Femenil del Distrito Hispano del Este, Asambleas de Dios, la reverenda Miriam María, allí a la 1 de la tarde. Y lo que se nos ha asignado a nosotros como sección es entregar Biblias, las cuales serán llevadas a la hermosa Isla del Encanto, a Puerto Rico. Ahí será el viaje misionero para este año. Y ese es lo que ha sido encargado a nosotras, llevar a este evento las Biblias que serán llevadas entonces a la Isla del Encanto. Bendiciones a todos. Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos. Bendiciones a todos que se han conectado y con el favor de Dios. Nos vemos la próxima semana para cerrar con esta excelente unidad de Tesalonicenses. Dios te bendiga.